del grabado en Holguín nos conduce hasta un sitio que conserva antiguas máquinas, las cuales cohabitan con la cotidianidad del artista. Y aunque Holguín se aprecia de ser pionera en muchas áreas de la cultura, no fue hasta el pasado siglo que el grabado cobró auge por estos lares. Si quiere conocer de Holguín y su memoria, acompáñanos. Estas fueron las primeras piedras litográficas gracias a las cuales se desarrolló el grabado en Holguín. Las trajo desde el taller de experimentación gráfica de La Habana el artista y promotor holguinero Nelson García. Así, el 12 de noviembre de 1969 se crea el taller de grabado de Holguín, el cual se ubicó en la calle Mártires entre Frexes y Aguilera, fruto del esfuerzo de jóvenes artistas, urgidos por dar constancia de los nuevos procedimientos y soluciones técnicas dentro de las artes plásticas. El taller de grabado de Holguín como institución cultural, como institución artística, los principales fundadores fueron Nelson García, Jorge Hidalgo, Julio Méndez, estaba también Coco Salas, Roger Salas, conocido como Coco Salas, Alejandro Querejeta y otras personalidades del mundo de la cultura que se fueron nucleando alrededor de este taller. Y allí precisamente se hizo la impresión del primer grabado que se hizo en Holguín, que está comprendido dentro de la historia del grabado holguinero. Lo hizo Jorge Hidalgo y el título del grabado es El Quijote. Considero que es una obra significativa para lo que es la historia del grabado holguinero, pero también para la historia de las artes plásticas y de la cultura en Holguín. En 1970, con pocos meses de experiencia, el taller de grabado de Holguín participó en la inauguración de la muestra Hacer Ver, en el local de la Escuela de Arquitectos de la calle Frexes. Esta histórica exposición se realizó paralelamente al primer Salón Nacional de Pintura y Escultura, exhibido en el Pabellón Cuba de La Habana. En Holguín, las obras de Nelson García, Julio Méndez, Jorge Hidalgo, Jorge González, Elisa Serrano y Alexis Cisneros provocaron expectativas sobre todo en el círculo de pintores y dibujantes más tradicionales de esos momentos. Sin embargo, al esplendor sobrevino una etapa de silencio para el grabado en el territorio, el cual comenzó con el traslado del taller por diferentes locales hasta que a finales de 1972 su prensa litográfica fuera ubicada con fines docentes en la Escuela de Artes Plásticas. La década del 70 fue una década donde fundamentalmente los alumnos de la Escuela de Arte se vincularon con este taller inicial, pudiéramos decir, y hacían trabajo ahí mismo en la escuela, guiados por el mismo Nelson García y otros profesores de la escuela, hasta que llegamos a la década del 80, que se considera, y por los estudios que he realizado, una década importantísima dentro del grabado holguinero. ¿Por qué? Bueno, porque en esa década se realizan los llamados eventos talleres. Ahí estuvo taller 83, taller 84, 85, 86. Y hubo un desarrollo también en cuanto a lo que es la diversidad de técnicas que se hicieron dentro de lo que es el taller de grabado. También asistieron personalidades del mundo de la cultura como Adelaida de Juan, también estuvo de visita por aquí Raúl Alfaro, y Raúl Alfaro introdujo en Holguín, comentó, habló, se refirió, impartió clases sobre la colografía, que es una técnica importantísima porque él fue quien la introdujo en Cuba. Alfaro había traído esta técnica y la había conocido desde los Estados Unidos, él había estado en México y la introduce en Santiago de Cuba. Y por los contactos que en esa época, en la década del 80, que eran muy fuertes, entre grabadores holguineros y grabadores santiagueros, viene Raúl Alfaro aquí. No fue hasta octubre de 1983 que en Holguín resurge con fuerza la actividad de la gráfica, esta vez en un pequeño local de la Casa de la Cultura Manuel Dositeo Aguilera, en la que se fraguó un ambiente propicio para encuentros que se realizarían en años sucesivos. En la década del 80 se produjo en Holguín un cambio que se venía cristalizando en el orden económico desde finales de los 70.
Uno de estos acontecimientos fue la creación, en 1986, del combinado de periódicos General José Miró Argenter, dotado de una tecnología moderna para la época. Favorecido por estos cambios tecnológicos, el periódico ahora adquirió un formato de mejor calidad y comenzó a circular el suplemento cultural Ámbito, encargado de reflejar el acontecer de las artes y la literatura en Holguín. Por otra parte, hubo exposiciones de artes plásticas importantes que mantuvieron luego una sistematicidad en el panorama promocional provincial. Sin embargo, durante la década de los 90, el periodo especial fue uno de los sucesos que coadyuvó a que los grabadores tuvieran que buscar nuevas salidas o alternativas ante la escasez de materiales para llevar a cabo sus proyectos. De ahora en adelante, estos artistas se insertarán a un mercado que los conducirá a un camino de ventas más rápido, ya que hacen una obra destinada al mercado turístico o de playa. Nosotros llegamos a una década interesante que fue la década del 90. Ya la colografía, que por supuesto la había introducido Alfaro, la introdujo Alfaro aquí en Holguín, ya cobra auge en la década del 90. Muchos artistas van a tomar la colografía porque vieron en ella una manera, pudiéramos decir, digamos, interesante de misturar distintos elementos y a partir de ahí el resultado en el momento de la impresión era de lo más interesante. Pero además había todo esto de la colografía también estaba impulsado por el auge de las ilustraciones de libros. Aquí en Holguín, por supuesto, se ilustraron muchos libros que fueron premios importantes, lo mismo de poesía, de historia, etcétera, donde el grabado tuvo un protagonismo esencial. Por lo tanto, ya en la década del 90 se da una etapa, como ya dije, un momento importante de la colografía. Esta colografía está insertada en dos momentos, yo diría que en dos vertientes. Una, la que se inserta en los polos turísticos y otra, la que hace el mismo artista como una obra seria. Es decir, que paralelamente se dan esas dos cosas. ¿Por qué? Porque el artista tiene que vender su obra para ganarse su dinero, para ganarse su sustento, para comprar los materiales. En esta década del 90 ya el taller de grabado no constituye, como en la década del 80, digamos, un lugar de nucleación para los artistas, por lo tanto surge como un proceso de atomización en el grabado holguinero. Algunos artistas se van a construir o van a comprarse sus prensas y la forma que utilizan, que tienen en la mano, porque además ya la conocen desde la década anterior, es la colografía. Una colografía que se inserta, por una parte, al mercado turístico, a un mercado alternativo como TL, también están las vidrieras de las tiendas, esos espacios alternativos, y por otra parte están ya los espacios oficiales, que es de exposiciones en el Centro de Arte, donde el grabador va a exponer esa colografía, pero con distintas temáticas. Aquí me detengo porque la temática que está insertada al mercado turístico, al polo turístico, viene siendo más bien una temática folclórica, el bohío, el paisaje, etcétera, que es fundamentalmente lo que compra el turista, y paralelamente el artista hace una obra más profunda, conceptual, con cuestionamiento filosófico, pero que yo defiendo la colografía como un fenómeno de los 90, porque la historia del arte se encarga que finalmente vayan quedando las obras que tienen y las obras que tienen, digamos, un mayor valor artístico. No hay que temerle a eso, eso siempre ha existido dentro de lo que es el arte. Lo que sucede es que al final van quedando las obras que más valor artístico tienen. Lo que ya eso, por supuesto, estaría encargado lo que es los historiadores, las personas que están dentro de lo que es las galerías, cuando se hace una exposición, saber escoger cuáles son las obras que tienen mayor significación. Por ejemplo, yo me detengo aquí en una obra que se llama Cena para un encuentro, que la hizo Julio Alarcón. Cena para un encuentro es cuando en la década del 90 se produce un contacto entre los artistas de Holguín y los artistas de Monterrey. Y eso, que es como una manipulación de la Última Cena de Leonardo da Vinci, ha quedado como una obra gráfica, testimonio para el grabado en Holguín y su historia en la década del 90. Después de un periodo, después del 2000, que yo pudiera decir como de adormecimiento dentro de lo que es la labor del grabado, específicamente en el local del taller de grabado como taller de nucleación y lugar central, yo diría que lo más importante es que nuevamente
se está revitalizando, pero poco a poco, paulatinamente, el grabado, pero por pocos artistas. Yo voy a mencionar el proyecto Tríptico con Sabor a Cuba. Tríptico con Sabor a Cuba es lo que más se destaca en los últimos años. Incluso es importante porque fue un acontecimiento cultural que quedó como acontecimiento cultural de lo que es el 2015, junto con otros acontecimientos importantes. Esa exposición se hizo aquí mismo en el taller de grabado y un poco como que supera las anteriores intenciones que tenían las exposiciones de grabado en Holguín. ¿Por qué? Porque ese día fue como un gran performance donde estuvo acompañado ahí se fumó tabaco, también se brindó canchanchara, es decir, que parecía que se estaba como en el lugar protagonizando esto. Esto, por supuesto, los fundamentales artistas que tuvieron la idea fue Dagoberto Giovanni y el caso de Raciel. Y dentro de lo que es esta etapa, de nuevo, que poco a poco va revitalizándose el taller de grabado, el proyecto que tiene Dagoberto con los estudiantes de los instructores de arte y la carrera de educación artística del Departamento de Arte del Pedagógico. Este proyecto, que se llama Diagnóstico, también puede revitalizar el grabado en Holguín. Y algo importante es que en todo momento se ha mantenido como algo paralelo en el desarrollo del grabado holguinero el taller de papel, porque el taller en lo de hacer los papeles estos manufacturados también es grabado, y eso no quería dejar de mencionarlo. En la actualidad, algunos artistas exponen serias propuestas, mientras otros asumen soluciones facilistas de tipo comercial. Por fortuna, el espíritu del arte aún pervive, y mientras ese halo mágico exista, la historia del grabado en Holguín tiene esperanzas de vida. Nosotros nos vemos la próxima semana, siempre con Holguín en la memoria.